Buenas noches, me presento, soy alumna de la UAM Xochimilco, me llamo Andrea Jacqueline Tiro Vázquez y actualmente estoy cursando el noveno módulo que es Atención Integral del Adulto 1. Vamos a hablar sobre el cáncer vasocelular y el cáncer epidermoide. En esta presentación se van a abordar la definición, la epidemiología, factores de riesgo, cuadro clínico, estudios complementarios, dermatoscopía, patología, tratamiento y medidas preventivas. Entonces, para iniciar, tenemos que saber cómo se originan cada uno de estos carcinomas. Del estrato basal va a originarse lo que es el carcinoma vasocelular, de ahí proviene su nombre. Y del estrato espinoso, que este está formado por queratinocitos y es la parte más gruesa de la epidermis, se va a originar el carcinoma epidermoide. Para iniciar con las definiciones, tenemos que recordar 2 conceptos, qué es neoplasia y qué es metástasis. La neoplasia proviene del griego, que es nuevo crecimiento, que esta es una proliferación, descontrolada de células de un tejido. Y en metástasis tenemos que esta es la capacidad de diseminación de un tejido, a otro o de un órgano a otro. Entonces, en definición tenemos que para el carcinoma epidermoide también se le conoce como carcinoma espinocelular o epitelioma espinocelular. Este es una neoplasia cutánea maligna y suele clasificarse en carcinoma epidermoide in situ, superficial, infiltrante, verrugoso, y este tiene mayor predominio en la cabeza y en las extremidades. Suele crecer con rapidez y este sí suele ocasionar metástasis. Después tenemos al carcinoma vasocelular. Este también se le conoce como basalioma, epitelioma vasocelular. Es una neoplasia epitelial que va a estar formada por células que se parecen a las células basales y van a tener un estroma fibroso. Su localización suele ser centrofacial y esta está caracterizada porque sus lesiones son bien delimitadas y son polimorfas. También tienen un crecimiento lento y casi nunca hacen metástasis. En epidemiología, tenemos que en el carcinoma vasocelular va a ser en México el más frecuente, donde se presenta en un 60 a un 73% de los casos. Se va a reportar en un 10% en las biopsias cutáneas y suele presentarse en un 79% en mayores de 50 años de edad. Sin embargo, también suele presentarse en niños, pero estos son por mutaciones genéticas. El carcinoma epidermoide en México se presenta de un 17% a un 23%. Y se calcula un caso por cada 1000 pacientes dermatológicos. En factores de riesgo van a ser los mismos tanto para el carcinoma epidermoide como para el carcinoma, vasocelular. Tenemos que van a ser exposiciones ambientales, sustancias químicas, pacientes con inmunodepresión o con un fenotipo pigmentario. Ser de piel blanca, de ojos claros o ser pelirrojos es un factor de riesgo para desarrollar cualquiera de estos carcinomas. Tenemos que en exposiciones ambientales, la principal va a ser la exposición a los rayos ultravioleta del sol, donde van a causar una mutación del gen supresor tumoral P53. Y en radiación tenemos que, el segundo factor de riesgo de exposición ambiental, tenemos que va a ser la radiación ionizante. Esta es cuando es mayor a 12 o a 15 unidades dosis de radiación. Y esta presenta o aumenta 3 veces el riesgo de presentar alguno de estos carcinomas. Esta, suele tardar en que el carcinoma aparezca, o sea, después de la radiación, no luego, luego te va a aparecer el carcinoma, va a tardar aproximadamente 20 años en que aparezca. Las ocupaciones también son un factor de riesgo, ¿por qué? Porque las personas que, trabajan de campesinos, de marinos o comerciantes ambulantes suelen tener mayor exposición a los rayos ultravioleta del sol. Entonces, esto es un factor de riesgo para que se desarrolle alguno de estos carcinomas. También la edad, por lo mismo. O sea, como va avanzando la edad, pues vamos teniendo mayor exposición en ese transcurso que va aumentando la edad. Entonces, pues es un factor de riesgo igual para desarrollar uno de estos carcinomas. Tenemos que, en sustancias químicas, estar expuesto a pesticidas, a hidrocarburos aromáticos policíclicos o asfalto es, un factor de riesgo. Ser personas con inmunodepresión, ya sea porque están tratados con inmunosupresores, porque tengan VIH o porque tengan un trasplante de órganos, también se presenta como
como como un factor. Y pues estos son los factores de riesgo. Tenemos que en el carcinoma espinocelular, vamos a iniciar con el carcinoma espinocelular. Este, como ya lo habíamos comentado, va a derivar del estrato espinoso, pero aquí en esta diapositiva dice que se deriva de células suprabasales. ¿Por qué? Porque regresando a la primera diapositiva, tenemos que este era el estrato basal, ¿no? Y aquí adentro, bueno, aquí arriba, perdón, están los queratinocitos que eran, que se formaban en el estrato espinoso, que eran los principales que formaban el estrato espinoso. Entonces, en esta parte, como está arriba de la membrana basal, por eso se le conoce como células suprabasales. Se deriva de las células suprabasales, de la epidermis o de sus anexos. El proceso de carcinogénesis se va a dividir en tres etapas. El primero es el inicio. Aquí va a haber una mutación del gen MC1R. Después, otro proceso, que es el segundo, va a ser la promoción, donde va a intervenir el ambiente para que aparezca una lesión premaligna. Y el tercero es el avance, cómo esta lesión premaligna va a avanzar a ser una lesión maligna. Después tenemos que la metástasis puede diseminarse por infiltración, ya sea por las fascias o músculos, por vía hematógena, por los ganglios linfáticos o por o se puede diseminar por vía perineural. Ahora vamos con el cuadro clínico. Esta carcinoma epidermoide tenemos que va a aparecer en las zonas que estén más expuestas al sol, como es la cara, que aparece de un 50 a un 87% de los casos. Son también en las extremidades, que es de un 20 a un 37%, en el tronco en un 9% y en el cuero cabelludo en un 5%. En las extremidades tiene mayor frecuencia en las superiores, en el dorso de las manos. Y pues, como aquí en esta parte menciona que también aparece la mucosa genital, oral y anal. Entonces, ¿cómo es que si dijimos que iba a aparecer en zonas que iban a estar expuestas al sol constantemente, va a aparecer en la mucosa genital, en la mucosa anal o en la mucosa oral? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Su evolución del carcinoma epidermoide suele ser crónica, pero es más rápida que el carcinoma vasocelular. Entonces, aquí tenemos un carcinoma epidermoide en la mucosa oral, que ahorita más adelante vamos a hablar de él, y aquí tenemos un carcinoma epidermoide en la zona genital, que igual más adelante vamos a mencionarlos. Entonces, vamos a iniciar aquí con un tipo de carcinoma. Si recuerdan, pues había mencionado que estos se iban a dividir en diferentes tipos. Entonces, tenemos el carcinoma epidermoide in situ, o también se le conoce como enfermedad de Bowen. Aquí su presentación va a ser maculodescamativa y eritematosa, o va a ser una placa ligeramente elevada. Como ya habíamos dicho, iba a aparecer en zonas que estuvieran expuestas al sol, como es cuero cabelludo, cabeza, extremidades, el tronco, el cuello. Y pues este suele aparecer en edad más avanzada. Sin embargo, también suele aparecer en jóvenes con daño actínico. ¿A qué se refiere con jóvenes con daño actínico? El daño actínico se refiere a que es una lesión biológica. Esta lesión biológica suele aparecer por exposición a los rayos del sol. Entonces, cuando un joven se expone mucho tiempo a los rayos ultravioleta del sol, se va a formar esta lesión y puede ocasionar a que aparezca este carcinoma epidermoide in situ. Ahora, este carcinoma puede surgir por primera vez o puede aparecer después de una queratosis actínica. Sus lesiones suelen formar costra y pues, como habíamos dicho, ¿cómo va a aparecer en las zonas o en la mucosa genital, en la mucosa rectal o oral? Si estas se supone que no tienen que estar expuestas al sol. Entonces, tenemos que van a ser inducidas por el arsénico, que el arsénico es un metal o un semimetal que se encuentra en todos lados, o sea, está disperso en todos lados. Se encuentra en la tierra, se encuentra en el aire, se encuentra, en el agua, en las plantas, en los animales, y este arsénico también suele estar acompañado, pues, del oxígeno, del azufre y del cloro. Entonces, cuando una persona se mete a un agua contaminada que tiene arsénico, entonces pues se suelen afectar estas zonas, o sea, puede ser un factor de riesgo para que aparezca este carcinoma epidermoide in situ.
¿Cómo sería este? Bueno, aquí en este, pues es un pene y este es el pubis. Entonces, aquí tenemos que hay un carcinoma epidermoide que va a estar bien delimitado. Es una placa eritematosa. Tiene aquí sus erosiones y pues así se ve un carcinoma epidermoide en la zona genital. Bueno, en este caso está aquí en el pene. Y aquí tenemos el pubis. También se ve un carcinoma epidermoide. Podemos ver que hay una placa eritematosa, está bien delimitada, tiene costras y también presenta descamación. Entonces, este tipo de carcinoma in situ suele darse por esta exposición previa al arsénico. Mm, Vamos a seguir con el carcinoma epidermoide oral, que pues les había comentado que aparte de la zona rectal, de la zona genital, también suele aparecer en la mucosa oral. Entonces, ¿cómo va a aparecer en la mucosa oral? Este carcinoma epidermoide oral aparece con mayor frecuencia en los varones por el tabaquismo crónico y suele aparecer en el labio inferior, en el paladar o en la lengua. Cuando hay cuando empieza a afectar al labio inferior, suele aparecer suele aparecerse cuando inicia a una queilitis actínica, que esta es cuando hay una decoloración y un engrosamiento blancuzco en el borde del labio con la piel. Entonces, así inicia, posterior se empieza a hacer la úlcera y se empieza a atrofiar. Entonces, aquí podemos ver, ay, perdón, aquí podemos ver cómo está el labio, cómo tiene igual, sus bordes bien delimitados, cómo presenta costra, cómo tiene la ulceración. Entonces, este es el carcinoma epidermoide, de la mucosa oral. Ahora, vamos con el carcinoma epidermoide cutáneo invasivo. Este se suele presentar igual en las zonas que estén expuestas al sol: cara, cuello, extremidades, em, cuero cabelludo. Y su color o su presentación, bueno, su presentación primero suele ser papulonodular o exofíticos. Exofíticos quiere decir que esta es una lesión que va a tener un crecimiento anormal que va a salir del tejido, que sobresale de su tejido. Entonces tenemos que em, su color de este carcinoma epidermoide cutáneo invasivo va a ser color eritematoso, casi del color de la piel, pero sin embargo suele tener variantes pigmentadas. Va a tener una descamación variable y suele presentar un dolor. Esto también va a depender de la lesión, porque puede ser un dolor leve o puede ser un dolor intenso. Tiene mayor riesgo de ser invasivo en los pabellones auriculares, en los labios, en la zona de la mucosa de la vulva y el pene. Cuando tenemos signos como anestesia, parestesia, dolor, se tiene que descartar que no haya, que no mm, tenga una diseminación perineural. Entonces, aquí podemos ver un carcinoma epidermoide invasivo, podemos ver también que está bien delimitado, está eritematoso, tiene erosiones y pues aquí, como habíamos dicho, que muchas veces, ay, esta es o sea, su presentación es exofítica de este. Entonces es un gran nódulo y tiene forma de un hongo. Aquí en esta otra imagen, en la C, podemos, podemos ver cómo es un señor de la tercera edad que tiene múltiples carcinomas epidermoides erosionados. Los tiene en la mejilla y los tiene en el cuello. Esta se mencionaba que era por una exposición por un daño actínico, que recuerden que habíamos dicho que era que se exponía constantemente a los rayos ultravioleta del sol. Entonces, así se ve un carcinoma epidermoide cutáneo invasivo. Vamos con el carcinoma verrugoso. Este es el más inusual que suele presentarse, pero suele presentarse como tumores grandes y en su superficie va a ser papilomatosa o verrugosa. ¿A qué se refiere con superficie papilomatosa? Bueno, pues aquí están las papilas, entonces, como su presentación es casi igual, es similar, por eso se le puso así.
y pues verrugosas, pues como verrugas. Suele presentarse en adultos mayores. Su neoplasia suele ser de bajo grado de malignidad, pero tiene tres subtipos principales. Bueno, primero en esta imagen podemos ver que tiene una superficie papilomatosa, ¿no? Este carcinoma verrugoso suelen aparecer con mayor frecuencia en cicatrices o en muñones de amputaciones. Entonces aquí tenemos un muñón de amputación y podemos ver cómo salió. Aquí se ve como tipo papilas, por eso su superficie es papilomatosa. Y pues, como habíamos mencionado, es de bajo grado de malignidad, pero tiene tres subtipos principales. Este también se suele dar por una infección del virus del papiloma humano. Entonces, estos tres subtipos principales es el epitelioma caniculatum, que este se presenta en la planta del pie. Tenemos al condiloma acuminado gigante de los genitales, que se le conoce como tumor del Lowenstein, que es, ay, que es este. Pero ahorita lo vamos a ir, ¿cómo se llama? Explicando. También está la papilomatosis oral florida, que pues estos tres subtipos principales, ya lo habíamos mencionado, es por una infección del virus del papiloma humano. Cuando se intentan, no, cuando se quitan estos carcinomas verrugosos, casi siempre vuelven a aparecer, pero no hacen metástasis. Entonces, esta ya la mencionamos, ¿por qué? Aquí tenemos el, al tumor de Lowenstein, al tumor de Lowenstein. Este tumor de Lowenstein suele aparecer en el pene, en la vulva, en la zona perianal, en el escroto, y pues se ve así. Se ve como, pues literalmente, pues sí se ven como verruguitas. Y pues sus factores de riesgo para que salgan es ser positivo a virus del papiloma humano, tener mala higiene, ser de recursos bajos, pues predomina por la mala higiene, y también tener un sistema inmunitario alterado. Em, pues así se ve. Aquí está afectando la zona perianal. También se suele ver que tiene como, ¿cómo se llama? Abscesos alrededor, que lo están, o sea, abscesos alrededor de la zona afectada, que serían estas partes. Y pues así se ve este tumor de Lowenstein. Ahora vamos con la dermatoscopía de estos carcinomas epidermoides. ¿Para qué se hace la dermatoscopía? La dermatoscopía se hace para ver las estructuras y hacer la distinción de cada uno de los carcinomas. Eh, Tenemos que en el carcinoma epidermoide in situ se van a ver los vasos puntiformes o glomerulares, va a tener una escama, ajá, sus escamas, va a tener una escamación difusa y va a tener unas microerosiones. En el carcinoma epidermoide invasor va a tener los vasos en horquilla, estos vasos van a estar lineales e irregulares, va a tener un doble halo, que es en forma de diana, y va a tener costra central de queratina. En el otro tipo de carcinoma epidermoide es el que está, o sea, el que cuesta diferenciar, el indiferenciado. Este va a ser de color rojo, va a tener, en el tumor se van a presentar más del 50% vasos sanguíneos, va a tener una distribución difusa y puede presentar hemorragia. Histopatológicamente, carcinoma epidermoide va a tener hiperkeratosis con parakeratosis, va a tener una proliferación irregular de células del estrato espinoso, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, va a tener células atípicas, va a tener, pues como tiene células atípicas, va a haber mitosis atípicas, va a haber presencia de puentes intracelulares, que serían estos que se presentan aquí. El grado de malignidad va a depender si este carcinoma epidermoide es diferenciado o indiferenciado. En los diferenciados, pues suelen verse más como la epidermis, y en los indiferenciados suelen verse más como pleomorfos, o sea que tienen múltiples formas. Va a tener cordones mal delimitados que van a invadir la dermis. Y pues aquí está histopatológicamente cómo se ve, cómo tiene sus puentes, cómo tiene células, una proliferación irregular de las células del estrato espinoso. Y ahora, histopatológicamente, de acuerdo a la diferenciación de las células, se va a ver qué tanta agresividad tiene el tumor.
Esta clasificación de Broders nos va a ayudar a diferenciar qué tan agresivo es el tumor. Pues uno es nada, o sea, casi nada. Y 4 pues es ya mucho. En el uno tenemos que más del 75% de las células, de la queratina se pueden diferenciar. En el 4 tenemos que menos del 25% de las células que se muestran en la queratina se pueden diferenciar. O sea, o sea, como que se ve ahí, qué tanta agresividad tiene, eh, el tumor. Y, pues, en diagnóstico diferencial tiene que ver que no sea un melanoma amelánico, una tuberculosis verrugosa, sarcomas, chancros tuberculosos, y todos estos son diagnósticos diferenciales que se tienen que hacer. Siempre se va a dar cuenta uno de que es un diagnóstico diferencial por, cómo salen histopatológicamente, porque es muy difícil diferenciar entre un carcinoma, epidermoide, un carcinoma, vasocelular y un carcinoma, digo, y una queratosis actínica. Entonces, se mencionaba que para esto se utilizan la dermatoscopía y, pues, el estudio, histopatológico. En el tratamiento tenemos que va a ser la extirpación quirúrgica, que en tumores de bajo riesgo son de 4 a 6 milímetros, pero también se puede hacer en tumores de alto riesgo, que son de 6 a 10 milímetros. Sin embargo, en los tumores de alto riesgo se recomienda hacer la cirugía micrográfica de Mohs. Esta, se recomienda para esos tumores de alto riesgo, sin embargo, suele ser más cara. Y, pues, también en tratamiento tenemos la radioterapia, que esto se suele, recomendar para personas que no fueron candidatos para la cirugía, para personas de la tercera edad que no se pueden o no se quieren operar, y también se recomienda como una forma de prevención cuando se acaba de quitar un tumor de alto riesgo. En el carcinoma epidermoide in situ se suele utilizar el láser de CO2, se suele utilizar, una terapia tópica, electrodesecación, también una radioterapia superficial, donde, pues, se ve que ayuda en un 90 a un 95%. También hay una profilaxis oral, que esta suele ser con retinoides aromáticos o con nicotinamida, y también está la vacuna del virus del papiloma humano para ayudarnos a, prevenir los carcinomas verrugosos que ya hemos mencionado anteriormente. Okey, vamos a pasar con el carcinoma vasocelular. El carcinoma vasocelular, este va a predominar en zonas con folículos pilosebáceos, donde, pues, en la cara predomina en un 94%, donde va a tener una distribución centrofacial en un 82%. Entonces, va a afectar los bordes de la nariz, la frente, las mejillas, la zona infraorbitaria, y va a afectar también a estos que son los surcos nasogenianos, que son esta parte. Va a afectar en un 5% al tronco, en un 1% a las extremidades y casi no se suele ver en el cuello ni en los genitales. Y cuando hace metástasis suele verse en la mucosa oral, en las plantas de los pies y en las palmas de las manos. Aquí menciona superficial porque también en el carcinoma vasocelular se van a dividir anatomoclínicamente. Entonces, uno de ellos es el superficial, ahorita lo vamos a ver. Tenemos que en el cuadro clínico, como ya habíamos mencionado, se van a dividir anatomoclínicamente en carcinoma vasocelular nodular. Este es el más frecuente en estos casos, donde se presenta en el 50% de los casos. Sus lesiones van a ser pápulas o nódulos brillantes con un color perlado. Su superficie va a ser lisa, suelen presentar telangiectasias y estos pueden aumentar de tamaño y ulcerarse, pero cuando llega a presentar esta ulceración, suelen tener un borde enrollado y elevado. Entonces, en esta imagen podemos ver cómo tiene un borde elevado y enrolla a la lesión. Aquí en esta parte podemos ver cómo hay un nódulo brillante perlado. Aquí también, aquí se puede ver la ulceración. Y pues esta se presenta en las mejillas, en la nariz, en los pliegues nasolabiales, en la frente y en los párpados, con mayor frecuencia, pero pues también se puede presentar aquí. Esto del borde enrollado y elevado suele ser como que un signo clínico para su diagnóstico del carcinoma vasocelular nodular.
Entonces, aquí también vemos cómo hay un carcinoma vasocelular, tiene pequeños nódulos, está, tiene un color brillante, perlado, y después se encuentra en la frente. En esta parte también podemos ver cómo hay un carcinoma vasocelular con un color perlado, está brillante y presenta pequeños nódulos. Y aquí se puede ver la telangiectasia. Es esto. La telangiectasia se refiere a las ramificaciones de los vasos. También es un signo de carcinoma vasocelular, que es esta. Aquí se ve mejor. Y pues aquí igual podemos ver múltiples nódulos brillantes con un color perlado y presenta telangiectasia. Otro es el carcinoma vasocelular superficial. Pues ya habíamos dicho que este se va a presentar en el tronco en un 5% y también se presenta en extremidades. Este va a presentarse como una mácula o placa eritematosa, va a estar limitada, su diámetro puede ir de milímetros a centímetros, va a tener costras o descamación focal, su borde va a estar elevado, va a tener un borde elevado fino y este borde puede presentar melanina. Puede presentarse en múltiples lesiones, el patrón de crecimiento es horizontal, puede presentar profundidad y esta lesión suele estar un poco dura. No suele presentarse como que durita. También puede presentar úlceras y nódulos. Y pues aquí tenemos a una placa eritematosa. Aquí en esta B está presentando descamación, está delimitada y también se ve como erosionada. Aquí en esta otra tenemos a la espalda de una persona que esta se mencionaba que, bueno, primero pues es un carcinoma vasocelular superficial. Está en la espalda, igual son múltiples lesiones, están eritematosas, pero se mencionaba que esta persona había tenido una exposición previa al arsénico. Entonces, eh, por eso le aparecieron. En el cuadro clínico tenemos que tenemos otro tipo de carcinoma vasocelular, que es el morfeiforme. Este es el menos frecuente, pero suele ser más maligno. Este se suele presentar como una cicatriz o una placa morfea, que suele verse como esta. Está bien delimitada, suele ser de un color rosado claro o blanco. Su superficie suele ser lisa, pero en ocasiones también se pueden ver erosiones o úlceras o pápulas. Em, Sí suele presentar, telangiectasia, pero no tiene como que el color perlado. En esta no se ve muy bien, pero bueno, sí, aquí se ve la telangiectasia, en esta parte. Em, Después vamos con el otro, que es el carcinoma celular fibroepitelial, o también se le conoce como fibroepitelioma de Pincus. Este suele ser inusual y suele presentarse como una placa sésil. A eso se refiere mm, perdón, a que va a estar como que anclada a la zona de donde salió. Este también suele ser su presentación papulonódulo, suele ser del color de la piel o rosado, su superficie suele ser lisa, suele aparecer con mayor frecuencia en el tronco, sobre todo en la parte de la espalda, en la parte inferior. Y este va a aparecer después de múltiples carcinomas vasocelulares superficiales. Y pues aquí tenemos cómo se ve. Tenemos que otros subtipos de carcinomas vasocelulares. Está el carcinoma vasoescamoso, que suele ser metatípico. Sus características histológicas van a ir de un carcinoma vasocelular a un carcinoma epidermoide. Se va a comportar más como un carcinoma epidermoide, tiene un comportamiento maligno, con mayor probabilidad de aparecer nuevamente después del tratamiento y suele hacer metástasis. Tenemos que otro tipo de carcinoma vasocelular es el carcinoma vasocelular micronodular. En la histopatología tenemos que, pues, va a tener células semejantes a las basales, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Va a tener un citoplasma escaso, los núcleos se van a ver grandes, va a haber una escasa mitosis.
Y cuando se tiñen con hematoxilina o eosina, se suelen teñir de un color, fuertemente violeta. Em, Suele tener pigmentos de melanina, entonces, pues, aquí vemos eso. Podemos ver las células semejantes a las basales. Y, pues, cuando presentan una ulceración, suelen, tener un infiltrado inflamatorio. En el diagnóstico diferencial tenemos que este carcinoma vasocelular se tiene que diferenciar del carcinoma espinocelular, que es el carcinoma epidermoide, perdón, del melanoma maligno, del querato queratoacantoma, de pápulas fibrosas de la nariz, porque también, pues, habíamos dicho que este carcinoma vasocelular suele aparecer en los bordes de la nariz. También de queratosis actínica, que eso es lo que habíamos mencionado, que es muy difícil diferenciar entre el carcinoma epidermoide, entre el carcinoma, vasocelular y la queratosis actínica, pero, pues, esto se hace por la dermatoscopía y por, la histología. Em, Tenemos que en la dermatoscopía siempre, o sea, para ver que sea un carcinoma vasocelular, siempre tiene que tener ausencia de retículo pigmentado. Un retículo pigmentado se ve como líneas, cafés o líneas amarillas. Entonces, aquí en la dermatoscopía del carcinoma vasocelular, siempre, siempre, siempre tiene que haber ausencia del retículo pigmentado, más ya sea unos nidos ovoideos azul grisáceos, estructuras en hojas de arce, ulceraciones, pero estas ulceraciones no tienen que ser por un traumatismo. Y también la telangiectasias, que habíamos dicho que eran las ramificaciones de los vasos. Entonces, aquí en esta imagen podemos ver cómo es que se presenta, pues, un nódulo, está brillante, y aquí están las telangiectasias, cómo se unen. Cómo hay ramificaciones, como esta tiene su ramificación y se van uniendo. También podemos ver cómo hay, nidos ovoides azul grisáceos, que son estos. Ay, estos, estos, aquí se ve otro poquito. Y pues, esto nos dice que es un carcinoma vasocelular. En esta también es un carcinoma vasocelular, ¿por qué? Porque tiene ausencia del retículo pigmentado y tiene estructuras en hoja de arce, que son estas. También tiene los nidos ovoideos, azul grisáceos, que se presenta aquí. Aquí también están las hojas, bueno, las estructuras, que se parecen a las hojas de arce. Aquí también. Y presenta telangiectasia, que es esta parte. Se ven las ramificaciones. Y pues en estudios complementarios para el carcinoma vasocelular, se mencionaba que para el carcinoma epidermoide no había estudios complementarios, solamente se utilizaba la dermatoscopía y la histología. Pero en estudios complementarios del carcinoma vasocelular se pueden utilizar el ultrasonido de alta frecuencia, que esto nos va a ayudar a diferenciar morfológicamente si es un tumor de alto riesgo o de bajo riesgo. También tenemos a la microscopía confocal, que esta pues nos va a dar imágenes de los nódulos, igual sirve para lo mismo, para ver si es un tumor de alto riesgo, bajo riesgo, y la tomografía óptica, que nos va a mostrar imágenes de los tumores que están en la piel en profundidad, igual sirve para lo mismo. En el tratamiento teníamos que va a ser el mismo que el carcinoma epidermoide, va a ser una extirpación quirúrgica que pues tumores de bajo riesgo se van a presentar de 3 a 4 milímetros y en tumores de alto riesgo se van a presentar de 6 a 8 milímetros. Tenemos que también va a estar la cirugía micrográfica de Mohs, que esta, pues habíamos dicho que se suele utilizar
o es preferente que se utilicen los tumores de alto riesgo, pero suele ser más costosa. También tenemos a la radioterapia, que habíamos mencionado que era para personas que no fueran candidatos para la cirugía o personas de la tercera edad que no se quisieron operar o no se pudieron operar. Y cuando se quitaba un tumor de alto riesgo, también eh, se recomendaba utilizar la radioterapia. Pero aquí en el carcinoma vasocelular morfeiforme no sirve este tratamiento porque es radioresistente. Tenemos que, en el tratamiento tópico, se va a aplicar esta crema, que es el imiquimod, perdón, que se aplica al 5%, se va a aplicar 1 o 2 veces al día, por 3 o 5 veces a la semana, en un periodo de 6 a 12 semanas. Esto suele ayudar en más del 90% de los casos. También tenemos a la terapia fotodinámica, la luz azul y la luz roja, que suelen ayudar en un 72%. Y en el tratamiento tenemos que también está el curetaje o la disecación. También está la criocirugía, pero en esta de la criocirugía también se podía aplicar en el carcinoma epidermoide, pero no se recomendaba que se realizara si la persona o el personal no tenía, bueno, el personal no tenía experiencia en esto. Y, ay, perdón, aquí me faltó una E. La terapia oral con los inhibidores de esta vía, que este tratamiento se suele utilizar en carcinomas vasocelulares que hicieron metástasis y en personas que no fueron candidatos para la cirugía. Entonces, como medidas preventivas, nos tenemos que realizar constantemente exámenes periódicos de la piel, eh, utilizar protección contra la luz solar y el uso de filtros solares. Y pues estas son las bibliografías que utilicé. Y pues eso sería todo de mi parte. Gracias por su atención.